Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Uno de nuestros seguidores, y no solamente uno, porque tú me has dicho que más han hablado sobre eso, quiso que nosotros siguiéramos con este tema, abordando algo sobre un tema pasado que tratamos, sobre los rabacucos. Y alguien nos solicitó que habláramos qué es lo que creen y qué dice la Biblia respecto a eso. Así que hoy es, ¿qué realmente creen los rabacucos? Sí, queremos presentar 4 creencias muy particulares que nos pueden hacer ver qué es lo que hay en las mentes de estos que están metidos en eso. Lo primero que podemos decir tajantemente es que estamos ante un movimiento que es legalista. El legalismo. Una posición totalmente opuesta a la gracia. Cuando hablamos de legalismo, estamos diciendo de que es un movimiento que se basa, sus enseñanzas se fundamentan, o sea, su doctrina, entre comillas, muy grande, se basa en reglas y reglamentos que ellos mismos han establecido. Y de hecho, eso es lo que hace que los evangélicos pentecostales tradicionales de muchos años, que los hay en muchos países de Latinoamérica, digan, no nos identificamos con ellos. Porque este es un movimiento donde ellos se han creído en su mente que todo el mundo, todos los demás cristianos, las demás denominaciones cristianas, están mal ante Dios, que ellos son los únicos cristianos. Y eso es algo que forma parte de los grupos sectarios. Todos los cristianos se han corrompido, nosotros tenemos la verdad. Ese es el tipo de mentalidad que tienen las sectas falsas. Y en ese sentido, esto es algo totalmente en contra de la gracia. Si las personas no llevan las reglas que ellos han puesto, ellos te dicen tajantemente, y el legalismo es así, que tú no te salvas. O sea, la salvación, aunque ellos pudieran decir que es por gracia, pero realmente en la práctica la salvación desde la cosmovisión rabacucu es por cumplir las normas de ellos. Es una religión de obras. De obras. Tú te puedes perder por no ponerte la ropa que te decimos que te ponga. O por dormir en ropa interior, o por no tener cubierto hasta acá. O sea, equiparan esas simples obras humanas. No solamente la equiparan. Ese legalismo de obra supera lo que es la misma gracia que salva al ser humano. Exacto. Y en ese sentido, estamos viendo que tampoco una persona va a crecer. De hecho, el tema de la vestimenta, que es el segundo punto que voy a tocar, pero voy a decir una pincelada, es céntrico en la cosmovisión rabacucu. Lo que tiene que ver con la vestirse como ellos dicen que hay que vestirse. Donde, como dijimos en el programa pasado, pero es bueno resaltarlo aquí, usar tenis, eso es del diablo. Ponerse un sombrero, eso es del diablo. Las mujeres ponerse un arete, eso es del diablo. Algo de marca. O sea, usted se va a perder por usted ponerse unos zapatos deportivos, por dormir en pijama, por ponerse una camisa manga corta. Usted se pierde, usted se va para el infierno. Y esto del legalismo, nosotros vemos de que es un gravísimo problema porque primero tergiversa lo que es la gracia de Dios. Y por otro lado, le da énfasis al esfuerzo humano externo, como que la santidad es externa. Aunque claro, la santidad tiene que verse externamente. Debe reflejarse. Pero no es por un esfuerzo de nosotros. Es una obra del Espíritu Santo en el interior. Es que hay un tremendismo. Un tremendismo en sí. que se han ido a un extremo totalmente irascible. ¿Por qué? El tú cubrirte el cuerpo. Sí, el cristiano no puede andar por ahí como le parezca. El cuerpo y en la es segunda templo. creencia vamos a verlo un poquito mejor. Perfecto. Entonces no vamos a abundar ahí. Sigue sí, para que ya vamos a pasar ahí el segundo. Pero un texto bíblico que podemos ver es 1 Corintios 6:11. Dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, la obra de gracia, la obra de salvación, la obra de santificación, la obra que Dios hace en nosotros, no depende de nuestro esfuerzo.
el legalismo te dice que es una manera, eso de la cosmovisión Rabacuco es una forma de ver el legalismo, pero el legalismo está en todas las religiones. Se mete por donde muchas formas. se mete de mucha forma, donde te dice que tú puedes hacer, haciendo cosas, puedes estar bien ante Dios, te puedes salvar ante Dios. Escalera de Babilonia. Exacto. Entonces, número 2, y ahí vamos con la vestimenta. Para ellos, la sana doctrina es vestirse como ellos dicen que hay que vestirse. Y aquí sí podemos desarrollar más el tema de la vestimenta. Eso es la sana doctrina. Si tú no te vistes con la ropa que ellos dicen, que la ropa que ellos promueven, es que tú tienes que vestirte con ropa larga y suelta. O sea, larga y suelta es que tiene que estar abotonado hasta el cuello, hasta la muñeca y tapado hasta los tobillos. Esa es la ropa. En un país tropical. Y así es que tú tienes que andar. De calor. De calor. Y no nada más que tú andes así, pero tienes que andar también, o sea, con vestimenta que ellos te dicen que tú tienes que andar. Hay que mandarla a hacer, porque eso no se vende por ahí. Exacto. Eso hay que mandarlo a hacer. Mira, Julián. Uh-huh. Ellos tienen un celo que si fuera algo equilibrado, está bien, te debe cubrir su cuerpo. Pero irte a los extremos. Como muchos pentecostales Exacto, tradicionales, por ejemplo. Irte a los extremos de poner esto como una obra que si no tú te vas a perder si no la cumples. Ese es el problema, el extremo. Porque ciertamente, Julián, tanto el hombre como la mujer de Dios deben vestirse decorosamente. Claro que sí. No estamos de acuerdo con que usted ande enseñando su cuerpo, poniéndose ropa ceñida que no le deja la imaginación de nadie cuando la ve. Eso está mal. Y eso, y bíblicamente, lo vemos, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver eso. Lo que pasa que cuando tú lo llevas a ese extremo, es un celo sin entendimiento, claro, que no discrimina en lo que es hacer un balance. No tiene que estar hasta las uñas con una ropa, pero tampoco es que tiene que estar hasta aquí arriba con una falda. Entonces, un punto equilibrado, donde dice Pablo, vestir decorosamente, eso es lo que la Biblia te dice, es lo que la Biblia habla conforme a la vestidura que uno tiene, a la vestimenta que uno tiene que tener. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un extremo de ser demasiado liberales o nos vamos a un extremo a ser demasiado rabacucu, ahí está el problema, porque no hay un balance bíblico. No hay un balance bíblico. Y también, por ejemplo, ¿qué pasaba con el Señor Jesús? Por ejemplo, Jesús vestía de una manera, claro, como se vestía en aquella época, con sus túnicas y demás, y Jesús pasaba desapercibido entre la multitud. Fue tan así que para Juan el Bautista darse cuenta que ese era Jesús, tuvo que haber una manifestación de Dios porque él se confundía entre la multitud. No, y acuérdate también en el jardín de Getsemaní, cuando fueron a buscarlo. ¿Quién es Jesús? Él estaba entre todos. Se confundía. Tuvo Judas que darle un beso para que los guardias supieran que era él. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque sí, el pudor, la modestia, el decoro, tanto de hombres como mujeres, que vamos a ver algunos pasajes en ese sentido que podemos verlo claramente. Ahora bien, con ropas normales. Con lo que la gente se pone. Y de acuerdo donde tú vives climáticamente hablando. Claro, también. Pero no, ellos, donde quiera que van, se sabe que son totalmente otra cosa, porque son ropas estrafalarias, o sea, son largas, pero son ropas incluso que son estrafalarias, como si fuera una especie de ata de túnica. Que tienes que mandarla a hacer. Que tienen que mandarla a hacer, porque eso, yo no sé dónde que venden eso. No, eso sea, entonces, estamos hablando de que es una exageración. Y vamos a ver la palabra aquí, que va a enriquecer algunas cosas que ya se han comentado, pero vamos a la Biblia. Por ejemplo, cuando uno mira un texto como Colosenses 2 del 20 al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres? Cosa que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted se puede vestir como sea, y la lucha contra el pecado, o sea, la lucha contra el pecado no tiene nada que ver con eso.
O sea, si la gente fuera salvo simplemente por ponerse batola, fuera fácil salvarse. Vamos a ponernos esta batola y ya. Vamos para el reino de los cielos. Pero no, el texto está diciendo aquí claramente, y lo especifica, que nada de eso tiene poder contra los apetitos de la carne. El problema está en el corazón. Se puede tener la batola más grande y si no ha sido regenerado el corazón, esa persona va a manifestar obras pecaminosas si no ha habido una regeneración, porque esas cosas no pueden contra los apetitos de la carne. Eso no puede hacer que una persona viva una vida de agrado ante Dios. Y hay otra cosa, es voluntario. Si una persona, esos son temas, cuando uno viene al Señor y uno recibe la salvación en Cristo y la regeneración, el Espíritu Santo te guía. Y claro que nos va a guiar hacia todo aquello que es agradable ante el Señor. Esa es la inclinación que el Espíritu Santo le va a dar a nuestras vidas. Ahora bien, una imposición, producto de decir que por esto tú vas a estar bien con Dios, eso es totalmente antibíblico. Usted se puede poner la sábana que sea, pero si Dios no ha regenerado el corazón, la persona va a vivir haciendo cosas que desagradan al Señor, porque el pecado no está en la ropa, el pecado está en el corazón. Entonces, en esa misma línea de lo que tienen que ver, ¿qué dice la palabra en Colosenses 3:17? Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios el Padre por medio de Él. Ese es el enfoque. El creyente debe de hacer todo lo que haga para agradar a Dios. Y el tema del pudor, por ejemplo, vemos a 1 Timoteo 2, del 9 al 10. Dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con vestidos ostentosos, sino con buenas obras. Eso es un principio para hombres y mujeres, el pudor y modestia, porque aquí no estamos hablando de que el cristiano no debe estar reflejando una vida sensual, exponiendo su cuerpo. Eso es pecaminoso. Sí, es pecaminoso. Eso es contrario a la santidad de Dios. Uh-huh. Ahora bien, lo que va a hacer que esa persona muestre que ha habido un cambio en su vida es la ropa, como algo principal. Claro que no, sino que muestra una vida donde el fruto del Espíritu es evidente y por ende impacta su forma de vestir. Y por ende va a impactar todas las áreas de su vida, incluyendo su vestimenta. Y cuando uno ve textos como estos, nos damos cuenta. Número 3, y vamos a avanzar un poco por el tema del tiempo. Les dan más importancia a las experiencias sobrenaturales que a la palabra de Dios. Sumamente peligroso. Y eso no solamente pasa en el... Y no solamente pasa con los rabacucos. Pasa en muchos lugares. Muchos hermanos también de la iglesia pentecostal caen en eso también. No todos. Pero hay muchos que también caen en eso y eso es sumamente peligroso. La búsqueda de experiencias emocionales. Sí, la búsqueda de los neopentecostales también vemos que eso se da y en otras denominaciones también. Ellos usan palabras como que estamos en otra dimensión. Estamos siempre conectados con el Espíritu. Ustedes humanos, nosotros somos, estamos conectados con Dios. Tú eres un humano. Esto no es apto para menores. Arrecia. No es apto para menores. La arrecia va en el número, en la otra creencia. Y usan mucho el impresionismo. Y eso es muy peligroso. Porque eso también se usa en otras corrientes, incluso hasta pseudo cristianas. El tema del impresionismo. Supuestas profecías. Se le da más prioridad a lo que así dice Dios. O a un sueño, a una revelación que usted estaba durmiendo. Más que a la Biblia. Uh-huh. Cuando ellos te están hablando para que se sienta que lo que ellos están diciendo es de Dios y usted tenga que aceptarlo, te hablan muchísima lengua. Para impresionar. Para impresionar. Eso se llama impresionismo. Eso se llama manipulación. Eso se llama manipulación. Porque como te estoy hablando en buen dominicano, un viaje de lenguas, entonces ahí tú tienes que creer lo que yo estoy diciendo, porque eso es de Dios. Por ejemplo, esos temas también mandan juicio. Los rabacucos mandan juicio. O sea, que sí dice Jehová, que te va a pasar tal cosa, que te va a pasar que si yo qué. Eso se llama intimidación. Intimidación. Y eso es algo
que todo eso es para que la persona tumben la barrera, se intimiden, tumben las barreras espirituales, pero estamos ante una secta y por ende estas cosas no provienen de Dios, provienen de la carne o provienen de las tinieblas también. Porque tenemos que estar claros con eso. Hay manifestaciones espirituales que se le atribuyen a Dios, pero si no son conforme a lo que enseña las Escrituras, pues obviamente no es el Señor, sino son manifestaciones satánicas y demoníacas. Eso hay que decirlo claro. Entonces, sabemos que en nuestro caso, por ejemplo, yo soy continuista. Y no voy a entrar en muchos detalles como eso. Creemos en los dones espirituales. Pero creemos en los dones espirituales manifestados como la Biblia lo dice. Decentemente y en orden. Claro, decentemente y en orden. No estas cosas que tienen un interés de mostrar una espiritualidad que no es la que es conforme a las Sagradas Escrituras. Mira qué dice la palabra de Dios. Dice de la manera siguiente, Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El propósito del don es edificar al cuerpo de Cristo. Eso es. No es para hacer un circo, un show, ni nada de eso. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nunca vemos, y profecía es exponer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos lo que es conforme a las Escrituras, y por eso yo mencionaba al inicio, de que donde nosotros analizamos temas y vamos a la Biblia, a lo que dice Dios, estamos siendo como una especie de voz profética. Porque hablar la voluntad de Dios, pero es lo que conforme a las Escrituras, no lo conforme a lo que la gente se quiera inventar. Y ya como tenemos que terminar, porque el tiempo, ¿verdad?, no nos permite seguir más. Número 4, creen en la agresividad verbal como medio de defender y atacar lo que no están de acuerdo con ellos. Los rabacucos, en buen dominicano, le dan una pela de lengua a cualquiera. Pela de lengua, para aquellos que son de otros países, es un insultar. O sea, ellos usan aquellos que no están de acuerdo. Tú eres un perro, tú eres un cerdo, tú eres un corrupto, tú eres quejillo qué. O sea, eso no es apologética. Eso no es defensa de la fe. La defensa de la fe no se enfoca en las personas, se enfoca en la herejía que se presenta. Y estas personas no presentan un ataque a las herejías, sino que le dan una tremenda insultada a la gente. No predican el evangelio. Su mensaje es atacar a las personas que no piensan como ellos y sobre todo con el tema de la vestimenta. Estamos claros de que no podemos aceptar las herejías y la defensa de la fe. Nosotros somos, por ejemplo, nosotros vemos un texto como Judas capítulo 1, versículo 3, que se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Cuando uno ve, por ejemplo, un texto como Primera de Pedro 3:15, que dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros somos llamados a defender la fe. Y de hecho, hay personas que los rabacucos han denunciado y le han dado su pela de lengua, que son falsos pastores, ¿verdad? Que son falsos pastores y que son falsos cristianos, igual que ellos. Ahora bien, la apologética no consiste en atacar, insultar y maltratar a la persona, porque son personas que al final necesitan arrepentimiento, necesitan redención, y la actitud tiene que ser con mansedumbre y reverencia. Estamos de acuerdo con que en ocasiones hay que, por ejemplo, uno lo ve en la Biblia, debemos mencionar a personas por nombre, pero siempre y cuando, y lo hemos tenido que hacer en momentos, desde lo que hacemos a nivel apologético, hemos tenido que hacer eso, pero nunca con la intención de enfocarnos en la persona. No, y eso lo vemos en la Biblia. Es bíblico que eso se pueda hacer en momentos determinados. Segunda de Timoteo 2, del 16 al 18, ¿qué dice? Evita la palabrería vacía y profana porque ellas conducirán más y más a la impiedad. Su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, o sea, apostataron, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Apocalipsis capítulo 2, vemos cómo Juan habla de los nicolaitas. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto,
que en ocasiones sí debemos de mencionar a falsos maestros y decir quiénes son, pero nunca con la intención de tomarlo al ámbito personal, sino a las herejías. Los rabacucus hacen lo contrario. Ellos le dan su pela de lengua, insultan a la gente, le dicen de todo, pero no explican bíblicamente cuál es el tema. Y todo siempre va a ser enfocado al tema de la ropa. Entonces, las creencias de estas personas, ahí hemos presentado 4 creencias muy puntuales. Por eso hemos dicho desde el primer programa de que estamos ante una secta que ha tenido su fama, ha tenido su influencia, su viralidad en las redes, porque es una herramienta que personas no cristianas están usando para atacar la fe cristiana. Bueno, pues ya hemos llegado al final de Perspectiva por el día de hoy. Gracias por la sintonía. Esta es Radio Eternidad, que sigue impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.